Estamos de vuelta, se ha hecho corto, ¿verdad? Este ratico de anuncios, espero que sí, porque queríamos volver cuanto antes, porque hemos hecho venir al plató hoy a Antonio Andrés, porque queríamos hablar del Cristo de la Escucha, que poco se habla del Cristo de la Escucha, poco hablamos, y sobre todo ahora que además se nos pone en bandeja con esta misión que le hace recorrer las parroquias de Almería. Yo creo que era buen momento para hablar de no solamente la imagen, sino de la historia, la leyenda, la tradición y sobre todo la devoción del Cristo del escucha, que muchas veces lo denominamos mal y por la carrera decimos de la escucha, del escucha. El otro día, además, protagonizaste junto con Antonio Sevillano una mesa redonda. Una mesa redonda que bueno, que al hilo de esta misión pues están provocando estos momentos de estudio de la imagen y de estudio de la devoción, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin, pues, la parroquia de San Sebastián, a través de Juan Enrique Ureña, pues se puso en contacto con nosotros. Realmente se puso en contacto con Antonio Sevillano, y Sevillano me lo comentó. En fin, no soy yo tampoco de los mayores conocedores. Bueno, después de estas últimas 2 semanas ha hecho un máster rápido, ¿no? Algo sé más, ¿no? Y, en fin, conocía cosas tradicionales, pero, en fin, muchos documentos pues lo hemos repasado. Quien está trabajando muchísimo ahora es don Francisco Escames, que va a hacer una publicación dentro del libro que va a editar el Instituto Almeriense sobre un monográfico sobre la catedral. Ajá. Y, en fin, me consta que le pidió incluso algún documento a Antonio, en concreto, una de las leyendas. Y, en fin, ahí estuvimos echando un rato el lunes por la tarde. ¿Es el Cristo de la Escucha el gran desconocido del mundo cofrade? Bueno, es más bien desconocido porque la información que se ha dado ha sido fundamentalmente la de una línea, ¿no? Que ha sido la de las leyendas. Pero claro, cuando tú te pones a trabajar los documentos y ves que las leyendas pues resulta que son de los años 20 del siglo XX, claro. Pues tú dices, bueno, aquí algo no cuadra. Luego empieza a ver lo del nombre y resulta que aparece durante mucho tiempo de la, pero que durante otro mucho tiempo es del, porque para que os hagáis una idea en castellano, todo el mundo que habla, por ejemplo, se dice agua del mar. Otra cosa es que la gente de la mar feminice el término, pero normalmente el artículo contrasto. Entonces, realmente sería el Cristo del Escucha, ¿no? Que sería el nombre. Ajá. Y que, por ejemplo, investigadores como Joaquín Delgado, el dominico que estuvo aquí en Almería, en fin, incluso don Juan López utiliza los dos términos también, y aparece durante muchísimo tiempo el término de él, que es realmente el que en castellano sería lógico, pero bueno, la gente le dice de la, y esto es como lo del sol, que se hace en época de Villalán, pero que durante mucho tiempo pues, han cometido el error efectivamente, del error. Yo es que no quiero ni decirlo, a ver si entre todos nos acostumbramos, ¿no? Bueno, pues como comentaba, pues vimos la información y Antonio y yo decidimos que como don Francisco Escames también estaba dando una conferencia, pues hacerla tipo entrevista, hacerla más dinámica, en fin, un poco diferente. Y ya pues comentamos pues desde cuando aparecen los primeros documentos, pues en fin, que el Cristo pues ya aparece en una relación, un inventario que viene desde la iglesia catedral anterior. Almería, por si no lo sabe todo el mundo, ha tenido 2 catedrales. Lo que hoy es parte de lo que hoy es la iglesia de San Juan, que era mucho más grande, la primera catedral, encima de la mezquita Aljama. Y hay un inventario ya en 1500, creo que 1553, 1554, en fin, mediados del siglo XVI, en el que ya sabemos que el Santo Cristo, que es como se va a referir, pues viene a la catedral nueva. O sea, en 1500 ya se habla. Sí, se habla ya de la presencia en unas actas capitulares y demás. Fundamentalmente los que más han trabajado han sido religiosos, es decir, padre Joaquín Delgado, padre Tapia, don Juan López, ahora el canónigo archivero actual, Francisco Escames, en fin, pero también ha habido algunos profesores, como ha sido Joaquín Santisteban, profesores del instituto, que también, desde el punto de vista seglar, pues también han trabajado. Incluso Antonio Sevillano creo que publicó algún artículo en Diario de Almería, también ha publicado algún tema sobre el Cristo de la Escucha. Entonces, tenemos que hay un Santo Cristo, que el obispo le va a llamar a la capilla, porque la primera capilla más antigua es la capilla donde hoy está enterrado el obispo y donde está el Cristo, que se va a llamar siempre del Santo Cristo, y a finales del 18 ya aparece el término de escucha. Yo hablando con Antonio le comenté que la Catedral Fortaleza, en su concepto de fortaleza,
Pues yo conocía a través de don Juan López, donde tenía el archivo, si cerráramos los ojos y fuéramos capaces de ir andando por la catedral y entráramos en la sacristía, pues esa sacristía es una sacristía renacentista. Pero hay una sacristía anterior que se pasa a través de dos puertas que hay al fondo de la sacristía actual, donde en el testero está un Cristo de Burgos, hay dos puertas, ¿no? Esas dos puertas pasan a una sacristía, vamos a llamarle gótica, primera sacristía de la catedral. En ella también hay dos puertas. Una de la izquierda, que sube con una escalera de caracol a una parte superior donde don Juan López tuvo el archivo catedralicio, que creo que sigue ayer el archivo catedralicio, y la de la derecha que pasa a un pasillo, que por ese pasillo llegamos a lo que es la sala capitular, y de ahí pues se llegaría a la torre de Levante. Y ya te comento, pues subiendo al archivo, la parte superior, pues ese elemento que está prácticamente adosado a lo que es la capilla del Santo Cristo, si nos saliéramos a la plaza de Bendicho, veríamos que tiene una ventana. Y que esa ventana en ese edificio, en el siglo XVI, veríamos prácticamente toda la costa hasta Cabo de Gata. Hablaríamos de edificios, de casas de 2 plantas, como mucho de 3, pero de pronto tenemos una catedral, pues tendría una visión tremenda de contraste. Tenemos por ese lado ese dato de información de que es una catedral que se empieza a hacer en gótico tardío y sin embargo en el siglo XVI, cuando ya está imperando el estilo renacentista. Y luego el tema semilitar lo asociamos a que en un momento dado, pues yo leyendo y hablando con Antonio descubro que hay un tipo de soldado concreto que se le denomina de observación y escucha. Y nos llama la atención. Y ahí está el sitio de observación. Yo no sé si de escucha, pero de observación está allí. Un puesto de vigía. Un dato que tenemos ahí, que no lo hemos trabajado bastante, pero en fin, que ahí lo tenemos ahí. Y luego están las leyendas, ¿no? Las leyendas, empieza a aparecer el término de escucha. Luego he leído a nivel ya teológico o de devoción popular de que Dios nos escucha, ¿no? Y de que, en fin, y luego por la tradición que tiene sobre todo el Cristo en el siglo XX, que, en fin, todos los que lo han investigado pues siempre hablan de que iban a obreros antes de ir a trabajar, en fin, un tema de una imagen de tradición popular. Llegamos al siglo XX. Sí, por no entretenerme mucho, llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX hay una institución que se llama la adoración nocturna, que tiene su sede en la iglesia de San Sebastián, y que esa adoración nocturna va a empezar primero a hacer unos vamos a decir, unos viacrucis, o si no viacrucis, unos cultos a Cristo, vamos a decir, a un crucificado. Va a empezar unos cultos. Y siempre se ha dicho que el año 28 es la primera vez que el Cristo de la Escucha sale en Vía Crucis por la ciudad. Pero claro, en años anteriores, Antonio Sevillano sacó de la prensa local el dato y lo comentó, y total, con la reunión ya me lo dio a comentar, y nos damos cuenta de que ya con anterioridad hay un Vía Crucis anterior. Un Vía Crucis que con un Cristo que viene de la prisión provincial, los de la asociación de la adoración nocturna lo van a llevar en Vía Crucis desde la iglesia de San Sebastián a la patrona. Y eso es anterior y demás. Y ya al año siguiente pues va a ser el Cristo de la Escucha saliendo de la catedral, y ya el Vía Crucis más o menos como lo conocemos, hasta creo que la década de los 80, que siendo mayordomo del Cristo, porque esa es otra de los estatutos que aprueba Rottenberg en el 52, que por cierto me lo he traído. Qué bueno. Yo me lo he traído. ¿Estos son estatutos? Del 52, porque antes no era hermandad. Esos son unos estatutos aprobados por el obispo en el 52. Y en los estatutos ya viene pues lo de que está regido por el cabildo, que tiene que haber un canónigo que es el mayordomo del Cristo, y luego, en fin, luego hay unos seglares que también están ahí, en fin, hay varios, hay incluso uno que se va a dedicar al tema de la anda y al tema de retablo, en fin, ahí viene alguna información sobre el tema. Y nos damos cuenta pues eso, que el Vía Crucis era en el sentido de catedral, pasaba por donde las puras han visto pasar la historia de la ciudad, es decir, por la calle Cervantes, Administración Vieja, Mariana y demás. Y un año, creo, no recuerdo el año exacto, pues le sacaron la Virgen de la Soledad. Y eso parece que no gustó, o a los que dirigían, o en fin, no gustó. Y total, que durante muchos años yo conocí el Vía Crucis en sentido contrario. Es decir, bajar por Eduardo Pérez,
salir Claro. al paseo y luego pues volver por Mariana Correcto. y demás. Es decir, que, en fin, no sé ahora en qué situación, creo que ahora la vuelta tampoco creo que es por Sí, Mariana, ha ahora habido- parece ha que lo habido- meten por Careaga, en fin, habido otra han hecho modificación. algún cambio y demás. Y luego, por las leyendas, ya por resumir un poco toda esta historia, que resumís 500 y pico de años en tan rápido, pues en fin. Complicado, Luego ¿no? está la tradición de las leyendas. La primera es de un poeta de Almería, de José Luis Fernández, de los años 20, creo que la tengo por aquí. Aquí la tengo, una fotocopia. El original lo detectó en el archivo, creo que el archivo municipal, me parece que fue el archivo municipal, no recuerdo, pero en fin, fue Antonio Sevillano quien lo localiza, la leyenda. Luego hay otra que es muy continuista, ahora un pequeño resumen, que es la de... Este me parece que no lo voy a tener, que es la de Florentino, la de don Florentino... ¿Castañeda? Por aquí lo tengo, don Florentino de Castro. Ah. Es un almeriense y demás, que es del 29, que son las dos muy parecidas. Y luego hay una muy de Isabel Millé, que fue archivera municipal, que en una dedicatoria a Ana María le dedica en un tramo cuenta la leyenda. Diferencias básicas entre estas dos, esta ya es del 62. Ajá, Diferencias más actual. básicas entre estas, porque esta siempre cuenta lo de la casa entre Beatriz de Silva y la calle López de Vega, lo de llegan una familia, los niños escuchan en la habitación la palabra escucha, los niños allá despiertan al padre, allí que allí no se puede estar, el padre ya escucha también lo de escucha y al final se van, y luego viene una segunda familia, porque allí no se podía vivir, por la noche con el porterhead, que me imagínate, ¿no? Y además, que si eran de tradición morisca, que eso Sí, también sí, está sí. siempre en el trasfondo. Y que el Cristo pues es de la época de Carlos V, incluso aparece algún dato en el de José Luis Fernández. Y al final pues rompen el testero de donde está la habitación y sale el Cristo. Y la de Ana María hay una diferencia, y es que le encargan hacer una imagen de un crucificado. El cabildo le encarga a un crucificado a un morisco, incluso dice el nombre, ¿no? Ella le pone el nombre de Beltrán, ¿no? Y en fin, él pues empieza ya a esculpirlo y la cara no le sale, y tal. Y en un momento de rabia, pues lanza la gubia contra la pared de su estudio, y al tirar de la gubia, pues se arranca parte del muro, del paño, testero, del paño, y aparece el Cristo. Esa leyenda no la del conocía escucha. yo. Esa es la de En cualquier caso, Ana María. estas leyendas han podido también ayudar a acercar la Sí, pero imagen no del pero no Cristo, son la historia del anteriores Cristo. a los años 20. Claro, Es decir, claro. no tenemos datos constatados. En fin, como anécdota, contar que en la mesa redonda que dimos, pues hubo un señor allí que era del Cristo de la Escucha y que dijo que es que los sacerdotes lo habían engañado. Y yo le dije, ¿cómo que lo han engañado? Dice, sí, porque a mí lo que me han contado es lo de que estaba emparedado y Sí, da sí. igual, no sé qué. Digo, sí, claro, sí. Son leyendas de los años 20, que tienen ya 100 años. Claro. Digo, pero no creo que los sacerdotes le hayan engañado. Digo, lo que pasa es que nosotros somos historiadores y solo contamos los Claro. documentos. No, Vais no más es que allá de la queremos- leyenda, No, es vuestra obligación, No, ¿no? la leyenda también está bien, ¿no? Incluso si usamos el término leyenda, pues que siempre se meten elementos que añaden y que no son históricos, Claro. ¿no? Así que, y nada, en fin, más o menos resumido. En cualquier un caso, poco. la relación del Cristo del Escucha con la feligresía claro, siempre ha sido muy íntima, la, ¿no? la devoción. En la acta del Cabildo Catedralicio, Tapia, en fin, Juan López, todos comentan muchísimo de la devoción al Santo Cristo. Nos da sensación, bueno, hay una hipótesis que aparecen en algunas publicaciones de que a veces que el Cristo lo traen durante los 10 años que hubo vamos a decir, la primera conquista de Almería, de 1147 a 1157, ¿sabes? Pues no, porque fueron 10 años y va a haber un edificio que se conserve 400 años para que no se sostiene. Mira, estamos viendo imágenes precisamente de uno de estos recorridos que está realizando el Cristo de la Escucha, pues en esta misión de San Pedro a Santiago, ¿no? Santiago, exactamente. En esta misión que está llevando a recorrer las parroquias de Almería. A tu juicio, eventos como estos que estamos viviendo con el Cristo de la Escucha acercan más la devoción. Hombre, a mí me sorprendió mucho porque además subí y por eso lo fui a lo del guardabrisa, Sí. porque en fin preferí subir a Arcero San Arcero Cristóbal, San Cristóbal
y en fin, pues, no sé, o decidí una cosa Claro, u otra. no, está claro. Para mí tenía en ese momento un especial simbolismo el haber subido, porque en fin, me recordaba lo que mi padre me decía de cuando subía el Cristo de la Pobreza y lo que ha simbolizado siempre los sitios altos, ¿no? Y en fin, yo preferí subir allí arriba. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de gente que subió. Pero yo me he dado cuenta de que, en fin, lo hemos comentado antes fuera de imagen, de directo, y a mí me da la sensación de que había que seguir potenciándolo. En fin, yo creo que Juan José Martín Campo está en esa como mayordomo, ¿no? Como mayordomo como el mayordomo, la figura del mayordomo por parte del Cabildo, y está en esa. Creo que también ha sido un acierto elegir este tipo de andas, mucho más cómodas, más livianas. En fin, habría que haber hecho, pues copiando a otros sitios, a lo mejor haber hecho una especie de listados para ver la gente que lo tiene que llevar, pero ya me dijo Juan José que era la parroquia en la que está la que lo lleva, lo traslada a la siguiente, ¿no? En fin. En la historia has hablado de cuándo aparecen los primeros estatutos, que los tenemos por aquí. Sí, pero el dato en las actas capitulares es desde el siglo XVI. ¿Qué papel ha jugado la hermandad? Bueno, la hermandad no existe como tal, yo me imagino que hasta que se hacen los estatutos. Yo me imagino que el tema de que fuera siempre popular y que se haya mantenido popular, ten en cuenta que ni siquiera se hace una pequeña igualada de los hombres que lo van a aportar. Es decir, la primera vez que hemos hecho igualada ha sido ahora. Cuando nos tocó con el Cristo con los horquilleros de la Virgen del Mar, pues hicimos una igualada y prácticamente cuadrilla y media, ¿no? Pero no se están haciendo prácticamente, es decir, ahora es cuando se están haciendo igualdad de la gente, más o menos, pero allí es un poco popular, cuando sale en la madrugada, en fin, yo no sé ahí los códigos cómo serán. Me imagino que antiguamente, cuando empezó a salir y saliera alguna persona, antiguamente era muy tradicional que tú tuvieras un pañuelo y el pañuelo tuviera las iniciales puestas, eso era muy habitual. Sí, sí. Yo sé que en la Virgen del Mar, antes del sistema del que ahora se lleva, pues había almerienses, en fin, ilustres de la familia conocida de la ciudad que amarraban el pañuelo, que eso era. Pero claro, el paso se llevaba con ruedas y luego eran unos hombres por debajo lo que lo empujaban. Es decir, la persona durante la Virgen del Mar durante muchísimos años era llevarlo. Y me imagino que los antiguos, aunque lo llevara a ruedas el Cristo de la Escucha, pues pondrían también el pañuelo, algún sistema para ponerse. Pero vamos, yo he estado algún año que lo he visto y es, pues, en fin, un poco ahorre, ¿no? Es decir, más o menos, en fin, un poco lo alto delante y lo alto chico detrás, ¿no? Te decía lo del papel de la hermandad, porque se ha hablado muchas veces de la importancia que tendría para ensalzar más todavía la figura del Cristo de la Escucha y devolverle esa devoción, ese arraigo que ha tenido siempre en Almería y que tú nos acabas de confirmar con estos datos históricos. Lo importante que sería pues el tener una hermandad activa, que creo que se está trabajando en ello, sí, se están dando los pasos. Yo el gran potencial que tiene ahora mismo, en fin, yo creo que lo del sistema de la ANDA fue un acierto, y además, en fin, con ese elemento en plata, no como eran las anteriores en madera, en fin, que era un trabajo, además, un trabajo que llevaba ímprobo Javier Arco, sí, que era ahí prácticamente, él estaba prácticamente, como digo yo, solo, además ha sido hermano mayor muchísimo tiempo de la hermandad, y ahora pues han querido darle este elemento en plata y sobre todo el tema de aliviarlas, que yo creo que ha sido un acierto. Claro, una hermandad que pudiera estar integrada en la agrupación como el resto de hermandades. Bueno, la hermandad estuvo durante un tiempo integrada, luego se salió. Luego se salió. Y en fin, no sé ahora en qué circunstancias están. Hombre, yo le veo unas ganas de potenciarla y, en fin, un par de veces que he hablado con don Juan José, pues se nota, ¿no? Se nota que hay una gente que ha entrado también en la junta directiva, de los que conozco, en fin, que yo creo que le han dado una potencialidad tremenda. Pero yo, en este tema de los traslados, en fin, yo hubiéramos hecho hincapié de haber copiado algún modelo de otro sitio, que la gente se podía haber inscrito, en fin. Pero bueno, tampoco es malo que la gente de cada parroquia pues se esfuerce y lo lleve, ¿no? Me comentabas antes que en ese momento que tuvisteis en San Sebastián coincidieron dos crucificados. Bueno, coincidieron muchas cosas, porque además la entrevista, cuando yo la empecé, le dije a Antonio, bueno, Antonio, cuéntanos un poco aquí todas las coincidencias que surgen aquí. Y una de ellas es que Antonio Sevillano y yo estamos bautizados en la pila bautismal, conocida popularmente como de los gitanos de San Sebastián. No me digas. Hombre, con una diferencia de años entre uno y otro, pero una coincidencia curiosa, ¿no? Y luego, pues las otras coincidencias que, en fin, que ya hemos comentado, de dos crucificados, que no es habitual encontrar dos crucificados en una iglesia
me refiero a dos crucificados en el sentido de dos crucificados de dos hermandades o de dos asociaciones que procesiones, porque puede coincidir dos crucificados, el de la parroquia y otro que hay, ¿no? Y en este caso, ¿sabes? Los dos que... Y luego los dos de Perceval. Los dos de Perceval, porque Perceval también juega un papel importante. Bueno, juega un papel esta imagen, fundamental, ¿no? Porque la imagen desaparece durante el 36. Es curioso, y aprovechándolo del tema de las leyendas, que hay un señor, un escritor, un periodista, Manuel Luriño, que escribe un libro sobre las leyendas de Andalucía. Ajá. Y en una de ellas descubrí que hay una que se llama Escucha. Y él la comienza en el 34 cuando ponen el petardo, o en fin, o el elemento pirotécnico para asustar. Estábamos ya en plena república, el tema anticlerical ya en el 34 estaba un poco ya en la ciudad, se estaba caldeando el ambiente, y se pone un petardo que, en fin, la prensa lo minimiza, la prensa afín a la iglesia lo minimiza, pero en fin, algún tipo de pirotecnia casera o algo, pega un poco de susto en la puerta del obispado, eso aparece en la prensa, y él aprovecha pues, y empieza a contar la leyenda del Cristo de la Escucha, y en fin, es curioso, en el 2006, ¿no? Como evolución un poco de tema, no aporta nada nuevo, él simplemente lo usa como leyenda, pero me llamó la atención, y al final me compré el libro, ¿sabes? Solo por la leyenda nada más, y me lo compré hace ya unos años y demás. Y estamos hablando de Perceval, ¿no? De Perceval, de la importancia del papel de Perceval. Pero Perceval lo que hace es reinterpretar la imagen. Yo la idea que tenía al principio de la mesa redonda aquella era haber puesto algunas imágenes en una pantalla, pero no procedía, porque lo hacíamos en la iglesia, estaban los dos crucificados, en fin, aquello no quedaba, entonces, en fin, no estamos ni siquiera por comentárselo, yo creo que lo estoy un poco revelando ahora, pero optamos por no usarlo. Pero sí, yo fui haciendo claro, para que vieran que el otro, pues, gótico, tardogótico. Por eso no cuadra tampoco lo del siglo XII, porque está imperando en España lo que es el arte románico, y esta imagen es gótica, no tiene tradición románica, con lo que tampoco cuadraría esto de la primera conquista y que se emparedada. Eso más un edificio con 400 años con el Cristo emparedado, que tampoco con esos materiales, pues vamos, no ha habido ningún edificio que se haya mantenido en la ciudad, ¿no? Con esas características. Lo más las murallas de la ciudad, que tienen, sí, son las que tienen 1000 años, ¿no? Y entonces, pues, Perceval lo que hace es recrear. Luego, hay por ahí varios datos de que Perceval hace un bajo relieve sobre el Cristo, en el 34. Estamos hablando de que Perceval nace, creo que en 1915. De 1915 a 1934 tiene 19 años. Que no te digo yo con 19 años, porque era un genio ya de joven, pero que hablamos con José Luis Ruz, con su yerno, con su yerno. Y él nos habla y dice, sí, yo lo del bajo relieve, pero yo nunca leí la documentación en casa, en fin, ni hemos visto nada y tal. Y tú te ves y ves las imágenes, ves las dos imágenes, y tú dices, claro, es que lo recrea totalmente. Lo que más se parece es la cabeza. Ajá. Es un Cristo muerto, tiene la cabeza ladeada hacia la derecha, sí, creo que a la derecha. El mechón destacado tipo de nazareno, que ya sabes que no se cortaba en el pelo ni la barba. Tiene un poco marcado lo que se llama agudeja en la historia del arte, como que la barba es partida, y me puse a leer por qué, incluso sobre todo en el barroco, por qué se le hacían los cristos, y es que luego leyendo los evangelios es que le arrancan un mechón de pelo de la barba. Y puede ser que en el arte, ese arrancarle el mechón, pues ahí, luego hagan las dos agudejas, me llamó la atención. Luego es mucho más oscuro, y no es que el otro fuera oscuro por el tema de que fuera oscuro porque muchas velas a lo largo de los siglos, en fin, sería oscuro, pero no tan oscuro como este. Incluso he preguntado a unos profesores del arte y dice que le da sensación de no solo de que sea policromía, sino que sea un término que se usa mucho en algunos tipos de trabajo de acharolado, porque esto es muy oscuro. De hecho, me llamó la atención un día mi hija, la pequeña, un día andando, no sé, por allí por la catedral, en fin, estaríamos en algún lío de estudiantes, y la niña me dijo, escucha, parece de chocolate. Sí, porque es verdad, es muy oscuro, muy negro, y luego está muy esquematizado. Es decir, si os fijáis, veréis que es más chico de la cuenta. No llega a ser una imagen de estas para oratorio, porque son todavía más pequeñas, son académicas, pero es mucho más pequeño. Las costillas, por ejemplo, simplemente están estilizadas, están marcadas, pero están estilizadas. Es decir, está como muy esquemático, y yo lo tengo muy claro que Perceval, pues está su personalidad en la imagen, y sí, él recupera pues ese Cristo de siglos
que estaba en el testero de la capilla del Obispo de Piedra y en la Catedral de Almería, pero él lo reinterpreta y le pone su sello. Pues hoy queríamos hablar del Cristo del Escucha y te quiero agradecer, Antonio, que hayas compartido conmigo este rato de tele. Ha sido un placer. Y sobre todo que acerquemos esta devoción a todos los cofrades almerienses y que animemos a quienes están ahora al frente de esta hermandad a seguir trabajando y, ¿por qué no?, a venir un día por aquí a contarnos sus proyectos y cuáles son sus perspectivas de funcionamiento. Antes de marcharnos, Antonio, quiero comentar algo que está pasando en las hermandades, la actualidad de las hermandades, por ejemplo, que mañana termina el Tríduo de nuestro Padre Jesús en su prendimiento, que además mañana también podemos participar en un besapiés a partir de las 5:30 de la tarde y que, hablando de prendimiento, el sábado a las 8 de la tarde en el patio de luces de la Diputación se presenta el libro El Prendimiento, un legado hecho historia. Además también Prendimiento ha hecho Pulio quien va a elaborar la papeleta de sitio del Via Crucis que se va a realizar con motivo del 75 aniversario de la hermandad. Va a ser la artista Paula Arquero. Gran Poder. Ahí tenemos al artista que va a realizar esa papeleta de sitio del Via Crucis de Prendimiento. La Hermandad del Gran Poder también ha anunciado quién va a ser la persona que presente su cartel. Será el prefecto de Pastoral de la Catedral, don Juan José Martín Campos. Ese acto va a tener lugar el día 11 de marzo. El autor del cartel, la fotografía que ilustra el cartel, es obra de Antonio Navarro del Pino. La hermandad también ha hecho Pulio quien ha ganado el concurso, y el fotógrafo que va a ilustrar la portada del boletín es Juan Miguel Viedma. También sabemos quién va a presentar el cartel de Resucitado. Será el 4 de marzo y será Alfredo Nogales, que es cofrade granadino y además feligrés de la iglesia de Montserrat. Por cierto, un tema del que hablaremos en las próximas semanas, ya hablamos de él aquí la semana pasada con el hermano mayor de Gran Poder, y es que han decidido, y así lo han comunicado en un escrito oficial, que el paso del Cristo del Gran Poder, la noche del lunes santo, no va a parar su paso cuando llegue el momento de la saeta, sino que los saeteros tendrán que cantar mientras el paso se acerca a ellos. Hablaremos de eso en los próximos programas. Tenemos un fin de semana de cabildos en el Perdón este sábado a las 5:30, en el Rocío también este sábado a las 9 menos cuarto de la noche, y en Sepulcro el mismo día, el sábado, a las 7. Gran Poder lo ha fechado para el día 4 de febrero a las 5 de la tarde. Pasión y Macarena siguen mostrando su trabajo solidario. La Hermandad de la Macarena va a enviar a Ucrania un tráiler con 26 palés de productos de primera necesidad. Nos llaman a todos a colaborar, y Pasión ha entregado un donativo para el envío de un camión de ayuda humanitaria al pueblo ucraniano. Por cierto, hablando de Macarena, está previsto que la Igualá se realizará mañana y se va a trasladar el acto de la Igualá al domingo 5 de febrero a la 1 menos cuarto del mediodía. Apuntarlo bien, costaleros, ¿vale? Y por último, hablando de la Virgen del Mar, el camarín de la Virgen, la hermandad ha anunciado que se abrirá a partir de las 7 de la tarde cada último sábado de mes para que los devotos, los almerienses, podamos subir y estar cerca de la patrona. Algunos aspectos de la actualidad cofrade que queríamos compartir con todos vosotros. Y ahora sí nos marchamos. Antonio, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Ha sido un placer escucharte. Hemos hecho un buen rato. Siempre es un placer escuchar tus historias que nacen del conocimiento y la sabiduría y del estudio. Sí, claro, yo siempre digo que cuanto más leo, pues menos me equivoco. Pues te agradecemos que lo compartas con nosotros. Y nosotros tenemos que marchar ya. Volveremos el jueves que viene. Espero que con el equipo al completo. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta entonces, adiós.